Vamos a continuar con esta segunda parte de los ejercicios de parametrización en matrices. Habíamos visto matriz lineal y matriz circular ya en el tema anterior y simetría de operaciones igualmente. Y en este tema hemos visto matriz conducida por curva, tanto en 2D, esta pieza de aquí, como en 3D, en esta otra pieza de aquí, dos cuerpos, multicuerpo. Pero también podríamos hacer algo muy similar con matriz conducida por croquis. De hecho, la matriz conducida por croquis permitiría hacer bastante parecido el resultado que teníamos en el primero de los cuerpos que hicimos en el vídeo anterior. Mientras que, por cierto, la matriz conducida por tabla habría ahorrado, no sé si es un ahorro, el poder introducir las coordenadas de estos puntos donde se encontraban a lo largo de la spline el camino de nuestras copias de operaciones, tanto para nuestro barrido como para nuestro redondeo, mediante una tabla, un tabular del eje X y del eje Y, de las coordenadas. Eso en cuanto a superficies planas. La matriz variable permitiría hacer algo semejante, pero con caras curvas. Incluso podríamos haber hecho, pues eso, la variación paramétrica sobre superficies que no fuesen planas, sobre planas también, pero sobre superficies que no fuesen planas, mediante la típica tabla de Excel. De ahí que este tema tenga mucho que ver con la parametrización, y no solo en matrices, de cualquier tipo de parámetro, de cualquier tipo de operación. Sin ir más lejos, la utilización de la matriz conducida por croquis vendría fantástico para poder colocar en su sitio dentro de una chapa plana, como podría ser esta de aquí, los taladros en sus coordenadas correspondientes y poderlas modificar a posteriori de una manera muy sencilla, modificando sus parámetros sin necesidad de tener que corregir nada, modificar nada de la operación primaria que es la matriz. Pues vamos a hacerlo, pero no quisiera modificar este ejercicio, así que vamos a hacerlo guardándolo con otro nombre. Vamos a guardarlo como ejercicio 20 y así podremos modificar este para aplicar las matrices conducidas por croquis, incluso sobre los mismos cuerpos que ya habíamos utilizado en el ejercicio 19 anterior. Pero claro, me tendré que deshacer de un par de cositas. Vamos a deshacernos de esta operación. No la quiero suprimir, la quiero de verdad eliminar, así que le doy al segundo botón del ratón para eliminarla entera. Sí. Desgraciadamente eso hará desaparecer también las copias, pero no hay éxito sin sacrificio. Bueno, también tendríamos la posibilidad de eliminar todo esto. No sé si eliminarlo o dejarlo ahí para una ulterior ocasión. Mejor lo eliminamos. Vamos a limpiar un poco todo lo que hay por aquí. El plano auxiliar, el croquis podemos dejarlo, pero el plano auxiliar ya no lo necesitaríamos, si bien es cierto que es el que contiene el croquis 9, que se ha desasido de la operación de extrusión donde estaba metida. Si le doy al segundo botón del ratón para eliminar el plano, obviamente el croquis que se encuentra dentro de él sí que se eliminaría, ya no se embebería dentro de ninguna operación precedente. Podemos hablar de este cilindro o de esta hélice, pero es cosa que no nos quita ahora mismo ningún sueño, y podríamos hablar de esta matriz conducida por curva, que precisamente es la que vamos a modificar, hacer de otra manera mediante una matriz conducida por croquis. Así que la eliminaré, aunque nuestro objetivo siga siendo el mismo, el de repetir operaciones sobre esta chapa. Voy a quitar el sistema de coordenadas momentáneamente, no porque
no lo vayamos a utilizar después, sí que lo vamos a utilizar, pero lo volveré a construir de nuevo para que se vea que está integrado dentro de las opciones que vamos a ver. Y también vamos a quitarle quizás las operaciones de redondeo y barrido. Esto sí que no haría falta. De hecho, pues podríamos suprimirlas sin eliminarlas. No es una cuestión que nos vaya a ser un problema en nuestro caso. Sin embargo, es necesario borrarlas porque en vez de emplear la operación de redondeo y barrido para hacer la matriz, vamos a emplear la operación de taladro para hacer la nueva matriz. Y claro, no tiene nada que ver con estas operaciones precedentes. Por eso sería bueno de quitarla. Y este plano de aquí, que podría estar bien, se puede ocultar momentáneamente para que no nos estorbe. Una vez arreglado todo esto, bueno, casi podríamos decir que tenemos el dibujo simplemente con la cara sobre la que vamos a colocar nuestro nuevo ejercicio. Para ello nos vamos a situar normales a esta cara. Veréis que efectivamente para hacerlo tendríamos la posibilidad de crear una matriz conducida por croquis, esto es, mediante unos puntos en donde se ubiquen nuestras futuras copias de la matriz. Evidentemente, los puntos que en la matriz conducida por curva se habían creado equidistantes a lo largo de la spline, pero que ahora nosotros podríamos utilizar de otra manera muy distinta. No tienen por qué estar conducidos por curva, pueden estar donde nosotros queramos que estén. Por ejemplo, podríamos crear una referencia de puntos sobre estos croquis y luego crear una referencia de puntos donde fuera que fuese que quisiésemos la operación repetida. Podríamos hacer una operación de taladro y luego repetirla en diversos puntos que nosotros colocásemos allí. Ponemos un punto dentro de esta cara, que es la cara seleccionada, un punto de referencia, un punto que nos serviría para más adelante poder ubicar una operación sobre él. Este punto se define en el centro de la cara, no tendría por qué ser necesariamente así, puede ser en el centro de una circunferencia o de una elipse, puede ser un punto en la intersección de dos líneas, o puede ser un punto a lo largo de una trayectoria. Esto también es posible. La cara es simplemente una de las posibilidades. Podríamos crear un punto también colocado en este vértice de aquí. Podríamos crear un punto colocado en este vértice de aquí. Hay, bueno, pues la definición de puntos. Podríamos colocar puntos a lo largo de esta arista. Podemos colocar puntos a lo largo de nuestra spline. Podemos colocar puntos a lo largo de nuestra spline a una distancia, equidistancia, de 10 unidades o de 40 unidades o de lo que sea. Bueno, ha cogido la arista y podríamos hacerlo con varios puntos, 2, 3, 4, que se equidistarían una determinada distancia, o distribuirlos uniformemente a lo largo de la longitud, o distribuirlos porcentualmente a lo largo de la longitud. Para 4 puntos supongo que la cosa estaría en 25%, y para 5 divisiones supongo que la cosa estaría en 20%. Pero digo, en vez de arista voy a eliminarla, podríamos coger spline y lo mismo sería. Podríamos poner los puntos a lo largo de una trayectoria. Esto es muy similar a una matriz conducida por curva, con la diferencia de que ahora es una matriz conducida por unos puntos que nosotros colocamos donde queremos. Bueno, esta es una posibilidad. Otra posibilidad más, porque puntos son, como sucedía con los planos de referencia y como sucedía con el sistema de referencia, unos
elementos auxiliares que nos sirven para geoposicionar las operaciones. Bien, hasta ahí bien. Pero la matriz conducida por croquis, en su propio nombre lo lleva, necesita de un croquis. Entonces, nosotros también podríamos crear los puntos seleccionando una cara, creando un croquis en esa cara e indicándole puntos que no son de referencia, son de croquis, son puntos reales que nosotros dibujemos. Este sería el croquis número 10 y podríamos colocar un punto en donde quisiéramos de esta cara. Podríamos colocar un punto aquí y otro punto aquí y otro punto aquí y otro punto aquí y otro punto. Intento que no haya líneas de inferencia entre medias. Otro punto aquí y otro punto aquí. Bueno, pues ya está. Tenemos una serie de puntos cuyas coordenadas X e Y también podríamos acotar. Ahí está la madre del cordero. Porque las coordenadas X e Y de cada uno de estos puntos son los parámetros de este croquis. Y si los parámetros se pudieran modificar de una manera cómoda o a través de una tabla o de alguna manera, sería muchísimo más cómodo poder modificar luego la matriz que se generase geosituada en esos puntos. Esta es la matriz del cordero, o la madre del cordero. Bien, estos puntos tendrían una serie de cotas, ¿verdad? Y estas cotas, fijaros que la cota inteligente también permite hacer una cosa que, bueno, entre otras posibilidades, nos da las cotas de coordenada horizontal y de coordenada vertical. Cotas de coordenada horizontal y vertical también pueden ser ambas, o cota de coordenada horizontal o cota de coordenada vertical, por separado. Incluso hay cotas en cadena para irlas equidistando una distancia relativa entre ellas, cada una de ellas. Podríamos poner una cota de coordenada vertical y decirle que este punto está en una posición de origen de coordenadas 0 relativo a otros puntos. Y luego decirle este otro que tendría una distancia relativa, y luego decirle este otro que tendría una distancia relativa, y luego decirle este otro, y luego decirle este otro. Y por último decirle este de aquí. Bueno, este de aquí, como no he empezado en orden, tendría que basarse en un origen que nosotros hubiéramos podido definir anteriormente. Pero son coordenadas. Tienen de 6 @ croquis 10. Incluso se le podría cambiar el nombre. Y son las coordenadas donde podrían ir los taladros, por ejemplo. Podríamos hacer lo mismo también con nuestras cotas horizontales. Podríamos coger una cota horizontal en este punto de aquí, luego situar otra cota horizontal en este punto de aquí, luego esta, luego esta, luego esta y por último esta. Y tendríamos las coordenadas también verticales. Y son variables que se pueden modificar a posteriori en una tabla, porque claro, ir por ahora haciendo estas modificaciones a mano es bastante complicado, ¿no? Porque habría que ir modificando, no, es que no lo quiero a 48-24, le doy doble clic, en realidad lo quiero a 50, y haciendo eso de cada vez, cada uno, es mucho más trabajoso que tenerlos ya organizados en una tabla, evidentemente. Bueno, tenemos el croquis de puntos, ahí definido, un croquis con puntos, sería buena cosa. Una vez hecho esto, vamos a cerrarlo, tenemos el croquis de puntos, vamos a hacer la operación. La operación, que podría ser perfectamente la operación de barrido que ya teníamos de antes, ¿eh? O sea, la puedo volver a colocar en su sitio en cualquier momento. No sé si los puntos estarán demasiado cerca los unos de los otros como para ubicarse o copiarse, pero creo que en vez de emplear la operación de barrido, que además tendríamos que reactivar,
vamos a emplear nuevas operaciones como las de taladro, porque así veis el significado de todo esto de una manera muy cómoda. Vamos a realizar la operación de taladro. Para ello vamos a operaciones, asistente para taladros, vamos a asistente para taladro, y dentro del asistente para taladro escogeré uno de los que haya por aquí, concretamente este de taladro delegado. Ya veis cómo tiene las medidas de profundidad, aunque este es grande, ¿eh? Este me parece que es sencillo, pero es grande. Casi mejor coger uno más pequeño, porque si no se nos va a ir de madre. Vamos a coger la medida más pequeña, con una métrica de 2,5, ajuste normal, estándar, por todo. Bueno, quizás en vez de por todo le voy a decir hasta profundidad especificada de 8. Vamos a decirle la posición del primero de ellos. Sí se podía utilizar un croquis 3D, pero nosotros no lo vamos a necesitar, claramente no, porque podemos utilizar un punto cualquiera de los que hay por aquí, este punto, sin ir más lejos. Y una vez hecho eso, como no quiero repetir ninguno más, para eso le dejo la matriz después, le doy a la V y confirmo el cambio de esta operación. Veámosla en 3D, que es como mejor se podrá ver nuestro agujero. Grande, ¿eh? Bueno, lo importante es ahora repetirlo a lo largo de los puntos previamente señalados, o de los puntos de referencia, también podrían ser. Vamos a la matriz conducida por croquis. En la matriz conducida por croquis, nosotros tendríamos primero que definir el croquis de referencia, que va a ser el croquis de los puntos. Y automáticamente se va a colocar la operación encima de esos croquis. Diré sobre el centro de gravedad, más bien, del punto de esos croquis, porque también podríamos haber escogido otro punto seleccionado que no fuese el centro de gravedad. Podríamos haber dicho que los puntos a los que antes nos habíamos referido eran en realidad una coordenada que se situaba en el bordillo, aquí, y que no era realmente el centro, sino un extremo o un diámetro. Entonces, habríamos colocado las copias en referencia a ese bordillo y no a ese centro de gravedad. Bueno, por poder podría ser con centro de gravedad o bien sobre el borde. Se ve poco en un círculo, se hubiera visto mejor en un hexágono, porque, bueno, los laterales no tienen por qué coincidir con el centro. Y una vez hecho eso, vemos cómo efectivamente aparecería todos los demás elementos copiados en las coordenadas que nosotros le dijimos, dirigidas por el croquis donde habíamos colocado los puntos. Pero sigue teniendo el inconveniente que mencionábamos antes, el inconveniente de las coordenadas. Es un rollo, porque las coordenadas pues se tienen que modificar una por una. Dice, este de aquí no me ha quedado bien y el punto no está en el sitio que yo quería. Hay que editar el croquis, hay que cambiar la coordenada, hay que darle doble clic y hay que hacerlo a mano. Pues menudo trabajo. Menudo trabajo. Y hacer eso para cada uno de ellos, bueno, pues aunque sea parametrizar, resulta un poco trabajoso de más. Si en vez de hacer esto hubiéramos podido hacerlo de una manera más tabular, más mecanizada, habría estado mejor. Y de eso, precisamente de eso, es de lo que se encargaría nuestra matriz conducida por tabla, de tabular
las coordenadas para que no hubiera que ir una por una haciendo todo este asunto. Podemos comprobarlo. Voy a ejecutar la matriz conducida por tabla y veréis que aparece un cuadro muy distinto a cualquiera de las otras operaciones de matrices que habíamos visto hasta ahora, en la cual nos permite leer un archivo. Esto ya es novedad, nos permite leer un archivo desde el cual estén previamente establecidas las coordenadas. Fantástico. También podemos introducir las coordenadas a mano. La coordenada 00, ya veis, se sitúa donde le hemos dicho nosotros. La operación para copiar, también la que nosotros le digamos. Puede ser una o pueden ser varias. O como operación o como caras geométricas del resultado de este sólido. Podríamos indicarle un sistema de coordenadas x, y, pues ya que las coordenadas se van a dar en x, y, se podría indicar un sistema de coordenadas distinto. Un sistema de coordenadas nuevo que hubiéramos hecho nosotros como referencia. Y, nuevamente, podríamos indicarle si queremos que el centro de gravedad sea el centro de las coordenadas que le estamos dando, o sea un punto de una arista o de algún sitio de la geometría que vamos a repetir. Y hasta pudiendo guardar luego toda la configuración esta en otro archivo para poderlo cargar más adelante cuando sea necesario volver a repetir pues las mismas coordenadas pero en otra chapa distinta. Está realmente fantástico. Bueno, el sistema de coordenadas creo que me lo he cargado un poquito, así que debería de volverlo a crear. Y en cuanto a nuestra matriz dirigida por croquis, debería cuando menos suprimirla un momento para que podamos tener la libertad de poder utilizar nuestra matriz por tabla. Vamos a crear nuevamente el sistema de coordenadas que indicaría un sistema de coordenadas con una posición que va a partir de entre esta arista y esta arista, obviamente, y que le va a decir pues, la dirección, yo creo que mejor en el sentido opuesto, que el origen de coordenadas 00 se encuentre aquí. Nos viene bien. Veo que en la vista 3D el eje Z ya está hacia arriba, así que no lo voy a tener que señalar más. Nos viene bien y podemos colocar ahí nuestro nuevo sistema de referencia, para que las coordenadas empiecen a contar desde aquí y no desde donde la operación. Bueno, eso es a gusto del consumidor, pero por poder se puede hacer. Y una vez hecho esto, podríamos, una de dos, o cargarnos un archivo previamente creado con las coordenadas, o escribir las coordenadas en tabla ahora. Bueno, de hecho ya ha cogido unas coordenadas, con respecto al origen de nuestra operación, ya ha cogido unas coordenadas de 40 menos 10, y nosotros tendríamos que cargar la operación que podríamos cargar desde aquí. También podríamos cargarla obviamente desde aquí, refrentado para tornillo. Y la cara sobre la que se sitúa nuestro elemento. Esta es una cara que tiene que ser una cara plana, a diferencia de matriz de variable, que podría ser una cara curva. Pero en este caso, pues las chapas suelen ser planas, o sea que no habría problema con ello. Y ahora podríamos colocar el resto de las coordenadas. Bien, las puedo escribir desde aquí. Veo que aparecen, vamos a ponerle, por ejemplo, en la X un 20. Le doy doble clic y escribo en la X un 20. Y en la Y voy a escribir un 20 también. La siguiente, doble clic, pues va a ser un 30. Y en la Y va a ser un 35. No sé si se puede ver bien.
ya que parece estarlo copiando en el eje Z en vez de en el eje XY. Y esto porque el sistema, estoy viendo, el sistema de referencia, la I va hacia arriba. Deberíamos de haberla girado previamente para que no nos entorpeciera este pequeño problema. Cierto. Le voy a dar a cancelar. Vamos a coger nuestro sistema de coordenadas nuevamente. Vamos a editarlo. Y vamos a decirle que gire la I. La I que está aquí hacia arriba debería de girarla. Entonces vamos a coger la I y decirle que vaya en esta dirección. Ahora la I está en esa dirección, la Z va hacia abajo. Podríamos decirle que la Z vaya sobre esta arista y que vaya hacia arriba. ¿Vale? Y la X, que se ha vuelto a girar, que vaya en la otra dirección. Ahí estamos. Bueno, así casi ya podríamos haberlo orientado bien. Creo que la I todavía va un poco en la dirección opuesta, pero lo demás va bastante bien. Y también podríamos haber cogido, decirle que la Z va hacia abajo, que la X va en la posición correcta y que la Y va en ese sentido. ¿Vale? Me quiero orientar para que lo veáis bien en la barra espaciadora sobre el plano de arriba. Ahí están. Este sería Y y esta sería la X, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos de nuevo a la matriz. Conducida por tabla, el sistema de coordenadas que tengo seleccionado, el centro de gravedad como punto, la operación esta de aquí, que claro es la operación de refrentado, ahí está, ya la cogió, y las copias de las coordenadas escribiéndolas aquí. Digo, escribiéndolas aquí es una manera. La otra manera es mediante un texto. Podría abrir un bloc de notas. Una vez abierto el bloc de notas, escribir las coordenadas x, y, por ejemplo, 13,10. Siguiente, 20,10. Bueno, 20,20 habíamos dicho. Siguiente, 30,35. Siguiente, 50,70. Siguiente, 70,50. Y así sucesivamente. Estas son coordenadas que pueden ir separadas por coma o pueden ir separadas por un espacio. Cualquiera de las dos vale. Esto también se puede exportar luego a Excel. Voy a escribirlo como coordenadas y lo meto en nuestra carpeta de ejercicios. Vamos a guardarlo en la carpeta de ejercicios. Como coordenadas de taladro. De esta manera nos podríamos haber ahorrado bastante, porque en vez de tenerlas que escribir aquí dándole doble clic, podríamos haber examinado desde el disco duro. Buscamos la carpeta de ejercicios y en la carpeta de ejercicios el archivo de texto. Y el archivo de texto carga estas coordenadas de forma automática aquí dentro. Y pone los puntos automáticamente también, con la ventaja de que ahora no tenemos que ir editando cada una de las cotas por separado, que es un poco rollo, hay que reconocerlo, porque las tendríamos todas aquí escritas. Yo creo que la primera como que podría ser un poco contraproducente con respecto a la siguiente, porque están como demasiado cerca. Esta casi me la borro dándole a la tecla de suprimir y dejo la primera que ya había y le doy al botón de aceptar. Esto se habrá creado mucho más rápidamente y además se podrá modificar también mucho más rápidamente. Si le doy al segundo botón del ratón para editar la operación,
pues cualquier punto que yo quisiera modificar, simplemente le daría doble clic encima y se cambiaría automáticamente. Y así con todos los demás, porque puedo ir de uno en uno modificando todo y aceptándolo. Que claro, como matriz conducida por croquis es mucho más cómodo que la otra solución que hubiéramos proporcionado. Pero vamos con la última de las posibilidades. Y esa ya es incluso más sofisticada que esta, que ya lo era bastante, pero es todavía más sofisticada que esta. Creo que ya he emborronado suficientemente esto, así que posiblemente vamos a hacerlo en otro distinto cuerpo. Vamos a seleccionar planta, vamos a editar croquis y vamos a dibujar en esta planta otro rectangulillo con inferencia en este punto de aquí a colocar hasta esta inferencia de aquí. Bueno, lo de las medidas ya sabéis es lo de menos para este ejemplo. Le voy a poner 60 y aquí creo que eran 150, si mal no me acuerdo, sí, 150, así que se la ponemos y le damos a la tecla de Enter y lo extrusionamos. Vamos a extruir bastante. Vamos a extruir como unos 60 también. Y vamos a realizar una operación para que la cara sea curva. Vamos a realizar una operación que podría ser de empalme sobre esta arista de aquí, o podría ser cualquier otra forma. Por ejemplo, yo voy a utilizar la de editar un croquis sobre esta cara, y el croquis va a ser pues la típica spline, que empezaría en este punto, continuaría con curva hasta este punto de aquí y luego le doy al segundo botón del ratón y la selecciono. Y vamos a continuar el cierre de este perímetro con una línea recta que una estos dos elementos. Una vez hecho eso, vamos a hacer la extrusión corte que permite eliminar todo ese material hasta la profundidad especificada de 60 o hasta la siguiente cara que encontremos, la siguiente superficie que encontremos. Bueno, esta no es una superficie plana, pero es que una de las cosas que nos permite hacer la matriz variable es utilizar copias sobre superficies no planas. Entonces esto resulta interesante ahora mismo para poderlo hacer desde aquí. Vamos a utilizar otra operación distinta a la del taladro. La del taladro la hemos visto en el vídeo anterior, entonces pues para no repetirnos vamos a utilizar otra operación distinta a la del taladro, generando un nuevo croquis sobre un plano que sea tangente a este de aquí. Vamos a crear un plano de referencia que sea tangente a esta cara y como segunda referencia que pase por este punto. Y así ya tenemos un plano auxiliar sobre el que colocar nuestro futuro croquis. Un croquis de corte que vamos a colocar ahí. Para ello vamos a editar croquis dándole al segundo botón del ratón sobre el plano. Y vamos a hacer pues el típico hexágono. Vamos a coger un hexágono y ponerlo por aquí, uno pequeñito de esos que hacemos nosotros. Vamos a considerar este hexágono para hacer una operación de extrusión corte. Y esta extrusión corte efectivamente vaya hacia abajo. Vaya hacia abajo y se considere que no hasta profundidad especificada, mejor hasta la superficie que se encuentra en la cara inferior. Así ya que corte hasta esa superficie de ahí. Le damos al botón y tenemos nuestra primera de las operaciones, la que habría que repetir dentro de nuestra matriz de variables. Para ello
vamos a matriz variable. La matriz variable tiene el listado de operaciones que vamos a querer realizar y, muy importante, nuevamente una tabla de matriz. La tabla de matriz tendrá la posibilidad de añadir, es como un Excel, o importar del Excel las coordenadas. También podemos añadir nuevas instancias. La instancia sería cada una de las copias a realizar, algunas de las cuales se pueden ignorar. Por ejemplo, 3 copias. Vamos a añadir también las cotas, dándole al botón de cancelar aquí e introduciéndole las cotas en esta posición. Vamos con ello, que creo que me estaba adelantando, y le vamos a acotar este elemento. Para ello volvemos a extruir y la editamos. Vamos a acotarle una cota desde este punto de aquí hasta esta posición, que mejor sean 20, y desde este punto de aquí hasta esta otra arista, que mejor sean 10, para que la tabla pueda repetir con un acotado los demás elementos. Vamos a volver a repetir la opción una vez terminado la parametrización de sus cotas. En la matriz variable, ahora vamos a repetir la operación que tendrá asociadas esas variables cotas. Veréis que aparecen las mismas. Y creando la tabla, podemos añadir nuevas instancias. Veréis que cada una de estas cotas tiene en realidad un nombre. Croquis 15 de 1 y croquis 15 de 2, que también se podrán modificar. Así podríamos colocar cada una de las instancias en las cotas que quisiéramos. Por ejemplo, esta va a 30 y 35. Esta va a 50. Esta va a 55. Y esta va a 70 y a 75. 75 creo que era muy largo para el ancho que teníamos en D2. Le vamos a poner que 45. Se pueden ignorar algunas de ellas y actualizar la vista para ver dónde quedan. Y podemos aceptarlo viendo el resultado de esta copia. Se puede actualizar la vista o editar la tabla en cualquier momento con sus coordenadas. Veréis cómo han aparecido aquellas que no hemos ignorado. Y aquí, editando la operación, podemos repetirla, editar la tabla, mostrarlas. Creo que algunas de ellas sí se salían del conjunto, pero lo bueno que tiene esto es la posibilidad de parametrizarlo todo, una vez le hayamos puesto cotas a todo. Voy a decir que este fueran 30 y voy a decir que este fuesen 25. Actualizamos en la vista, están un poco pegaditas la una a la otra, pero se ven. Ahí estarían. Perfecto, pues nos vemos en el siguiente vídeo.